¿Alguna vez has sentido que no basta con escuchar una enseñanza, que tu alma anhela un verdadero encuentro con el Dios vivo? Soy Yiyé Ávila, un siervo del Señor, un evangelista que ha dedicado su vida a predicar la verdad del Evangelio con fuego y convicción, porque creo en un cristianismo de poder, no de rutina. No vengo a darte una clase más. Te invito a una experiencia real con el Espíritu Santo. Prepárate, porque lo que vas a vivir no es teoría, es discernimiento, es libertad, es transformación. Quédate hasta el final, porque algo eterno puede comenzar hoy en lo más profundo de tu corazón. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien llega a tu vida con palabras dulces y una sonrisa encantadora, pero se va dejándote el corazón vacío y la mente turbada? Lo que muchos no ven es que hay personas que no caminan solas, traen consigo una atmósfera espiritual oscura, una misión del infierno disfrazada de afecto, de ayuda, de conexión sincera. No todos los ataques del adversario se presentan en forma de enfermedad o pesadilla. Muchos llegan como relaciones, palabras suaves, compañías que parecen bendición, pero no fueron autorizadas por el cielo. Es necesario preguntarte si realmente sabes identificar cuándo una persona ha sido enviada por Dios y cuándo, por el contrario, ha sido plantada por el enemigo para apartarte de tu llamado. Porque sí existen los demonios que caminan con rostro humano, y aunque no puedas verlos con tus ojos físicos, sus efectos se sienten en lo profundo de tu alma. Hay caídas, confusiones, crisis espirituales que no nacieron de tu debilidad, sino de una relación que trajo más sombra que luz. Hay vínculos que no fueron para edificarte, sino para desviarte del propósito eterno. No todos los demonios vienen con gritos o temblores. Algunos llegan con halagos, con compañía constante, con un amor que se vuelve veneno. Pero quiero que sepas algo. Si tu vida está en las manos del Altísimo, Él no permitirá que lo que fue enviado para destruirte permanezca junto a ti. El Señor tomará decisiones que tú aún no te atreves a tomar. Él moverá, quitará, sacudirá sin pedirte permiso, porque te ama demasiado como para permitir que el infierno te robe la unción. El enemigo envía personas para anularte, pero Dios también actúa quitándolas para salvarte. Y eso duele, porque muchas veces lo que nos está alejando del fuego del Espíritu se presenta como amor. Lo que nos desconecta del llamado se disfraza de ternura, pero es allí donde el Señor se levanta con celo santo, te incomoda, expone verdades, hace que caigan máscaras. No porque no te ame, sino porque no está dispuesto a que lo eterno se contamine con lo emocional. Él ve más allá de tus sentimientos y protege lo que tú aún no entiendes. Por eso, cuando todo se derrumba sin razón aparente, cuando vínculos se rompen de manera abrupta, no siempre es pérdida. Muchas veces es protección. Hay una verdad bíblica que es el fundamento de esta revelación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. Pero esto no se limita al matrimonio. Este principio se aplica a cualquier relación que quiera atarte espiritualmente, que debilite tu fe, que exija que bajes tu nivel de consagración para conservar una aparente paz. Todo trato donde tu espíritu debe callar para no molestar todo espacio, donde tu discernimiento se apaga, no es armonía, es manipulación disfrazada de equilibrio. Hoy vas a descubrir cómo discernir si una persona fue enviada por Dios o si es una trampa espiritual del enemigo. Vas a entender qué señales aparecen cuando tu alma está ligada a alguien con una carga demoníaca. Vas a ver cómo actúa el Señor cuando Él mismo decide intervenir para protegerte. También aprenderás qué hacer cuando Dios rompe un vínculo, pero tu corazón aún se aferra. Y sobre todo vas a comprender qué propósito está guardando el cielo cuando te cierra puertas que tú querías mantener abiertas. Este mensaje no es una simple enseñanza, es un llamado a despertar, a entender por qué ciertas personas salieron de tu vida sin explicación, por qué de repente todo se rompió, por qué orabas y no encontrabas paz.
Hoy vas a dejar de llorar por lo que Dios quitó y vas a comenzar a darle gracias por lo que te evitó, porque lo que tú llamaste traición, el cielo lo llamó liberación. Lo que tú llamaste abandono, el cielo lo llamó rescate. Lo que parecía pérdida, en realidad fue intervención divina. Este momento puede ser la llave que rompa cadenas invisibles que has llevado durante años sin darte cuenta. Puede ser la respuesta que tanto pediste en tus oraciones silenciosas. Puede ser la explicación de por qué, a pesar de buscar a Dios, hay personas que te drenan, te confunden y te apagan la llama. Hoy todo va a quedar al descubierto. Esto no es un simple espacio de contenido, es una herramienta que el Espíritu Santo está utilizando como refugio para aquellos que se han sentido solos, sin una congregación o sin una guía espiritual firme. Aquí tu alma encuentra alimento, tu mente claridad y tu espíritu es confrontado con la verdad de Dios. Mantente atento porque la enseñanza que viene a continuación contiene una verdad tan poderosa que puede romper cadenas que han detenido tu bendición por años. Vamos a sumergirnos en este estudio con reverencia, que sea el Espíritu Santo quien dirija cada palabra. Prepárate porque lo que estás por recibir puede alterar tu atmósfera, tu círculo y el curso de tu destino. Cuando Dios decide revelarte quién está verdaderamente detrás de una sonrisa, lo hace por amor, no por sospecha. No estamos hablando aquí de posesiones demoníacas evidentes con gritos o escándalos en la calle. Estamos hablando de algo más peligroso, seres humanos con rostros amables, con frases dulces, con aparente espiritualidad, pero que están siendo utilizados como instrumentos del adversario para confundirte, distraerte y robarte la paz. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre estas relaciones disfrazadas y Dios siempre ha alertado a sus siervos antes de que caigan en trampas disfrazadas de cercanía. Uno de los casos más contundentes es el del profeta Elías. Él no era un novato en la fe. Acababa de vencer a los profetas de Baal, de orar hasta que cayera fuego del cielo, de restaurar el altar del Dios vivo en medio de una nación sumida en la idolatría. Fue un momento glorioso, pero justo después vino el ataque más peligroso. No fue un ejército, no fue un nuevo altar pagano, fue una mujer con poder, con influencia, con una agenda espiritual perversa. Jezabel. La Biblia dice en 1 Reyes 19:2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No fue un ataque físico, no hubo confrontación directa, solo una amenaza, solo una palabra envenenada, y esa sola palabra fue suficiente para hacer temblar al profeta que acababa de derrotar a cientos. ¿Por qué? Porque cuando alguien es enviado con una carga espiritual oscura, no necesita gritar ni imponer. Su atmósfera, su energía, su sola presencia ya trae confusión. Si no estás despierto en el espíritu, Jezabel es símbolo de esas personas que el enemigo coloca cerca de ti, no como oposición, sino como falsa autoridad, como figuras cercanas que ganan tu confianza, pero que en realidad operan con manipulación, control, seducción emocional y una agenda infernal para apagar tu fe. Y si un hombre como Elías terminó huyendo, ¿qué podría pasar con alguien que aún no ha aprendido a discernir? Querido hermano, hay una verdad que debes grabar en tu corazón. No todo el que habla como creyente está lleno del Espíritu Santo. No todo el que ora contigo está clamando al mismo Dios. No todo el que te dice Dios te bendiga viene enviado del Señor. Hay quienes ocultan intenciones que han accedido a tu vida sin tener respaldo del cielo. Dicen lo que necesitas oír, pero sus palabras son semillas disfrazadas de temor, de duda, de división o incluso de dependencia emocional. Pero Dios no quiere verte prisionero de eso. Él te advierte, te incomoda,
te habla dentro del corazón, te hace notar que algo no está bien, que la atmósfera cambia cuando esa persona se acerca, que después de una conversación con ella, tu espíritu se siente pesado. Esa incomodidad no es rechazo humano, es una alerta celestial. Es el Espíritu de Dios diciendo: despierta, discierne, no te dejes engañar por lo que ves. Él te está protegiendo. Escucha su voz, mira más allá del disfraz. Examina los frutos y no temas separarte de lo que contamina tu fe. Cuando el Señor quiere apartarte de una relación que no viene de Él, no lo hace de forma brusca ni sin advertencia. Empieza mostrándote lo que antes no veías. De pronto, esas palabras que solías pasar por alto comienzan a herirte como espinas. Las actitudes que antes justificabas ahora te inquietan y la atmósfera espiritual a tu alrededor se vuelve densa, pesada, incómoda. Pierdes el deseo de orar. Se desvanece la concentración, se nubla la visión. Es como si una sombra cayera sobre tu interior cada vez que compartes espacio con esa persona. Esa es la primera señal. La presencia de alguien que no viene de Dios altera la paz que Él ha puesto en tu espíritu. Luego vienen los cortes inesperados. No es casualidad. Esas discusiones que parecen sin sentido, esos silencios que se prolongan, esos malentendidos que terminan en distanciamiento, son puertas que el mismo Dios empieza a cerrar. Y si tú en tu insistencia humana tratas de abrirlas a la fuerza, sentirás un agotamiento que va más allá de lo físico, porque el Señor no respalda lo que Él mismo ha decidido quebrar. No puedes pedir bendición para algo que fue diseñado para ser removido. También ocurre que Dios comienza a hablarte a través de otras personas, hijos suyos que oran por ti, que cuidan tu caminar espiritual. Te dicen cosas como: no me da paz esa relación, o he orado y siento que debes tener cuidado. Y aunque en tu carne puedas pensar que exageran, presta atención. Muchas veces cuando no tienes el discernimiento necesario, Dios se lo revela a alguien que sí puede verlo. El amor de los hermanos es también instrumento de alerta divina. Y llega el momento más profundo. Dios toca el núcleo de tu dependencia emocional, porque a veces sabes que esa relación no te conviene, pero no quieres soltarla. Hay lazos del alma, recuerdos, emociones, y allí es donde el Señor te confronta con una pregunta directa. ¿Confías en mí? Porque retener lo que Él te pide entregar es elegir el caos sobre la paz, el desorden sobre la dirección. Y ese es el punto donde comienza la verdadera cirugía del alma. Duele, pero libera. Porque el Señor no solo quiere proteger tu mente, quiere sanar tu corazón. En Efesios 5:11 está escrito: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto no es un consejo opcional, es una orden espiritual. Si el Espíritu Santo te revela que una relación está contaminada, no puedes callar, no puedes ignorar. Hay que soltar, cerrar, cortar, no por rencor, no por orgullo, sino por obediencia, porque el enemigo también diseña amistades, también construye lazos para detener tu propósito. Y tú no puedes permitir que una trampa disfrazada de afecto sabotee tu llamado. Sé que hay quienes están leyendo esto y el Espíritu ya les ha mostrado con claridad a quién deben soltar. Tal vez has llorado porque no quieres dejar ir. Pero, ¿y si ese desprendimiento es en realidad tu protección? ¿Y si esa pérdida es un muro que el Señor levanta para que el enemigo no te alcance? ¿Y si lo que ves como final es solo el inicio de un nuevo nivel en tu caminar espiritual? Nuestro Dios no actúa sin propósito, no permite una ruptura sin razón, no cierra una puerta sin tener preparada una mejor. Así que si últimamente algunas personas han desaparecido de tu entorno, si algunas relaciones han dejado de fluir, no lo veas como rechazo.
Míralo como una intervención del cielo, porque cuando Dios quiere elevarte primero, limpia el ambiente. Y quédate cerca, porque lo que viene es revelación que desenmascara. Vamos a exponer las señales más claras de cuando una persona ha sido enviada para contaminar tu atmósfera espiritual, síntomas internos, desgaste emocional, bloqueos mentales y cómo todo esto afecta tu llamado. No te confundas más. El Señor quiere que camines ligero, que cortes lo que te enreda, porque tu destino no puede ser comprometido por alianzas que nacieron en la oscuridad. Una de las armas más sutiles del enemigo no es el ataque directo, sino la infiltración. Él sabe que si se presenta con odio, lo rechazas. Por eso se disfraza, se presenta como alguien que te comprende, que te necesita, que te acompaña. Y cuando logras confiar, ya ha penetrado en lo profundo de tu alma. Por eso nuestro Salvador dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aunque hablaba de líderes, esta verdad se aplica a todo el que aparenta bondad, pero en realidad está cargado de intenciones contrarias al Espíritu de Dios. Y tú como hijo del Altísimo no puedes darte el lujo de vivir sin discernimiento. El enemigo no siempre busca destruirte de golpe. A veces solo quiere distraerte, entretenerte, contaminarte lo suficiente para que pierdas el rumbo. Hay señales que no puedes ignorar, señales que indican que alguien aparentemente inofensivo está operando bajo una influencia que no proviene del cielo. Cuando no identificas a tiempo esas señales, te expones a quedar debilitado, confuso y desconectado del propósito que Dios trazó para ti. Tu sensibilidad espiritual comienza a apagarse sin que te des cuenta, y de pronto todo se siente más pesado, más lejano. La primera señal es clara. Tu nivel espiritual decae cuando esa persona entra en escena. Antes te brotaba la oración, discernías con claridad, tenías hambre de la palabra. Pero desde que esa relación comenzó, todo eso se fue apagando. No es coincidencia. Las relaciones llevan carga espiritual, y si esa persona no irradia la gloria del Señor, entonces carga con otra influencia. No existe neutralidad en el mundo espiritual. O hay luz o hay tinieblas. Cuando alguien que no fue enviado por Dios entra en tu entorno, lo notarás por el cansancio, la apatía, la distracción y la confusión que se apoderan de ti. De pronto ya no sabes por qué estás perdiendo el enfoque. Pasas horas en conversaciones vacías, lo eterno se hace difuso y tu espíritu empieza a secarse. Esa es la evidencia de que estás frente a una presencia que está drenando tu conexión con el cielo. Otra señal es cuando hablar de Dios se vuelve incómodo. Puedes pasar horas discutiendo temas laborales, relaciones, dinero, hasta chismes. Pero basta que menciones al Señor tus procesos espirituales, tu llamado o la oración, y todo se enfría. La persona cambia de tema, se muestra evasiva, se incomoda. Lo has notado. Esa incomodidad espiritual revela una desconexión profunda. Aunque emocionalmente parezca buena persona, no camina en la misma sintonía espiritual que tú, y eso con el tiempo se convierte en una amenaza. Lo que hoy es indiferencia espiritual, mañana puede ser oposición y más adelante influencia destructiva. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. La respuesta la da Amós 3:3. No podrán caminar en verdadera unidad. Esa desunión terminará por romper tu ritmo espiritual, alterar tu visión y frenar tu avance en el propósito de Dios. También empiezas a justificar cosas que antes sabías que no agradaban a Dios. Quizá al inicio viste actitudes, palabras o hábitos que te parecían claramente errados. Pero como la persona es amable, te cae bien, ha sido buena contigo, comienzas a tolerar lo que antes discernías, a minimizar lo que antes confrontabas. Poco a poco negocias tus principios con tal de no perder el vínculo. Esa es una de las trampas más letales del enemigo.
Adormecer tu discernimiento por medio del afecto te hace emocionalmente dependiente y sin darte cuenta bajas tus estándares espirituales, pero no se puede cargar con el Espíritu Santo y al mismo tiempo caminar con quien lo rechaza. En algún momento uno de los dos saldrá del camino, y si no cortas a tiempo, el que se apaga puede ser tú. A veces también comienzan a brotar dudas donde antes había convicciones firmes. Desde que esa persona llegó a tu vida, aparecen pensamientos como: ¿realmente fue Dios quien me habló? ¿Vale la pena todo este esfuerzo espiritual? ¿Será que me estoy perdiendo cosas por ser tan radical? Esas preguntas no nacen solas, son semillas, y esas semillas vienen de una influencia que no fue enviada para edificarte, sino para confundirte. Donde hay un emisario del infierno, siempre hay mezcla, relativismo y caos. Si no estás firme, tu fe comenzará a agrietarse, y por esas grietas se escapará la verdad. Génesis 3:1 nos revela cómo actúa esta estrategia. Con que Dios os ha dicho, así comenzó la caída del hombre, con una duda sembrada por alguien que parecía inofensivo, pero venía cargado de intención destructiva. Hoy sigue ocurriendo. No todo el que te habla suave viene en paz. Algunos llevan veneno camuflado de lógica. Y cuando estás vinculado con alguien que lleva una carga espiritual equivocada, tus emociones también lo reflejan. Te vuelves inestable. Hay días en que estás bien y sin razón aparente. Te invade la tristeza, el temor, la ira o la angustia. Algo cambia en tu estado interior después de interactuar con esa persona. Eso es transferencia espiritual. El alma recuerda, pero el espíritu percibe. Y cuando tu espíritu detecta contaminación, tu alma se desestabiliza. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. La batalla es espiritual. Y si no discernimos bien nuestras conexiones, podríamos estar abriendo puertas que silenciosamente nos alejan del fuego de Dios. Eso que ves con tus ojos no siempre revela la batalla real. La lucha verdadera no es contra lo visible, sino contra lo que esa persona lleva en su interior, aquello que tú no percibes a simple vista. Y si no estás anclado firmemente en la presencia del Espíritu Santo, puedes terminar viviendo bajo la influencia de una fuerza demoníaca, aunque jamás la hayas invitado conscientemente a tu vida. De pronto, todo empieza a estancarse. Los proyectos que iban bien se detienen sin razón aparente. Puertas que antes estaban abiertas comienzan a cerrarse sin explicación. El dinero que fluía comienza a desaparecer. Tu cuerpo se debilita y el ambiente a tu alrededor se torna denso, sofocante. Y todo eso sucede justo después de haberte vinculado con una persona en particular. No lo llames coincidencia. Es contaminación espiritual. Es una atmósfera alterada, un entorno que ha sido invadido por una presencia ajena al Espíritu de Dios. Es una conexión emocional disfrazada, pero que no cuenta con la bendición del cielo. Y cuando una relación no es respaldada por Dios, se convierte en un obstáculo que impide que recibas lo que el cielo quiere entregarte. Nuestro Dios es un Dios de orden. Cuando alguien irrumpe en tu vida portando caos espiritual, tarde o temprano ese desorden se manifestará también en lo físico, en lo emocional, en lo cotidiano. Si estás viendo estos síntomas en tu vida, no temas. No es una palabra para juzgarte, sino para despertarte, porque hay batallas que no se ganan solo con oración, sino con obediencia radical. Hay cargas que no se rompen solo con ayuno, sino con decisiones valientes. Si en tu espíritu puedes discernir que hay alguien en tu vida que está cargando algo que no proviene de Dios, entonces ha llegado el momento de cerrar ese vínculo con compasión, pero también con autoridad espiritual. Muy pronto te compartiré cómo actúa el cielo cuando tú ya no tienes la fuerza para soltar. Te enseñaré lo que Dios hace cuando interviene sin pedir permiso para rescatarte de lazos que tú no puedes romper por ti mismo. Prepárate,
Porque esta revelación puede cambiar tu rumbo. Hay momentos en los que, aunque sabes que algo anda mal, aunque sientes que esa persona no viene de Dios, tu alma ya está atrapada, tu corazón ya está implicado y tu mente está dividida entre lo que sabe y lo que siente. Es en esos momentos cuando Dios en su misericordia no espera a que tomes una decisión. Él la toma por ti y lo hace con una intención santa: preservar tu propósito, aunque el proceso te duela. El relato de Jonás lo muestra con claridad. Jonás conocía la voz de Dios. Había recibido instrucciones específicas, pero eligió escapar del llamado divino y subirse a un barco rumbo a Tarsis. No se rodeó de brujos ni de ídolos, se rodeó de personas comunes, pero su sola presencia alteró el ambiente espiritual del barco. ¿Y qué hizo Dios? No lo dejó seguir, le envió una tormenta. Está escrito en Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios no permitió que siguiera caminando hacia la destrucción. Envió una crisis, sacudió su entorno y, aunque fue incómodo, esa tormenta fue un acto de rescate. Porque si Dios no hubiera intervenido, Jonás se pierde. Si Dios no hubiera interrumpido el profeta, termina en ruina. Así es como muchas veces Dios actúa con nosotros. Cuando te vinculas con alguien que carga una influencia espiritual contraria al propósito divino para tu vida y no tienes la fuerza para cortar, Él mismo permite que llegue la tormenta, no para castigarte, sino para rescatarte. Comienzan los malentendidos, el distanciamiento, discusiones que no tienen sentido, silencios prolongados, puertas que se cierran sin motivo. Y tú crees que estás perdiendo algo importante, pero en verdad estás ganando libertad. Hermano mío, escucha bien estas palabras. A veces Dios no va a pedirte permiso para protegerte, porque sabe que tu corazón está demasiado confundido, que tu discernimiento está apagado, que el enemigo te ha rodeado con emociones que disfrazan la verdad. Cuando Dios toma el control, no siempre lo hace acariciando nuestra voluntad. A veces sacude nuestras estructuras, remueve lo que parecía estable, cierra puertas que tú querías mantener abiertas y te separa de personas que pensabas que eran parte de tu historia. En lo humano puedes llorar, puedes resistirte, pero en lo espiritual sabes que algo está ocurriendo. Hay un movimiento del cielo que está ordenando lo que tú no lograste ordenar solo. Y cuando el Señor decide retirar a alguien de tu vida, no es coincidencia, es limpieza, es santificación. Si insistes en retener lo que Dios está quebrando, lo único que lograrás es prolongar el sufrimiento. El mar no se calma mientras no entregues lo que Él ya está pidiendo. Así como Jonás tuvo que ser arrojado al mar para que se detuviera la tormenta, tú también necesitas aprender a soltar para encontrar descanso verdadero en tu espíritu. ¿Cómo puedes reconocer si estás viviendo una intervención divina? Primero empiezas a notar que cada esfuerzo por conservar esa relación fracasa de forma inexplicable. Lo que antes fluía con naturalidad, ahora es un peso, una tensión constante. Las conversaciones que antes traían consuelo, ahora generan malestar. Por más que intentes arreglarlo, todo termina en más desgaste. No es casualidad, es una señal de que esa puerta ya fue cerrada por el cielo. Luego, tu comunión con Dios comienza a alterarse. Cuando te arrodillas a orar, ya no hay libertad. Tu espíritu se inquieta, sientes una convicción interna, como si el mismo espíritu te advirtiera que algo no está en orden. Esa lucha silenciosa que experimentas cuando piensas en esa persona es la voz de Dios que clama dentro de ti. No lo ignores más. Después llega ese vacío inexplicable que te invade luego de estar con esa persona. Aunque compartas momentos agradables, risas o conversaciones largas, terminas sintiéndote drenado, desconectado, agotado. Tu alma percibe lo que tu mente no quiere aceptar.
Es una transferencia espiritual que si decides ignorarla, terminará acostumbrándote a vivir apartado de la presencia sin darte cuenta. En medio de todo esto, Dios comienza a hablarte de maneras inesperadas. Usa predicaciones, versículos, personas, sueños, hasta videos como este. Todo empieza a girar en torno al mismo mensaje. Es como si el cielo gritara: esa persona no forma parte del plan que tengo para ti. Aunque al principio te niegues a aceptarlo, llegará el momento en que no podrás seguir ignorando lo evidente. Y cuando creías que ya habías entendido, te das cuenta de que estás retrocediendo espiritualmente. Tu pasión por Dios se enfría, tus hábitos de fe se debilitan, pierdes claridad, se va la paz. Tu carácter se deteriora. Todo empezó con una conexión emocional que parecía inofensiva, pero que cargaba una influencia oscura y destructiva. Quiero ser directo contigo. Dios no necesita que comprendas su proceso. Lo único que Él requiere es tu obediencia. No entenderás por qué algunas personas se van. No sabrás por qué ciertos vínculos se rompen de manera abrupta. Pero si has clamado por dirección, por limpieza, por crecimiento, prepárate, porque esas peticiones siempre implican separación. Separación de lo que contamina, de lo que desvía, de lo que frena tu llamado. Éxodo 33:16 lo confirma. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y yo y tu pueblo seremos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ser apartado duele, confunde, pero es divino. Es el precio de vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y si tú deseas sinceramente caminar en el diseño que Dios trazó para ti, debes permitirle que Él separe lo que no encaja, aunque duela, aunque no lo entiendas, aunque tu carne se resista. Lo que está en juego no es una relación ni un lazo emocional. Lo que está en juego es tu propósito eterno. Este es el momento de decidir no volver a buscar lo que el cielo ya canceló. No volver a atarte a lo que Dios ya soltó. No volver a vincularte emocionalmente con lo que te alejaba de su presencia. Has sido llamado a vivir con discernimiento, no con nostalgia. A caminar en lo eterno, no en lo emocional. A rodearte de presencia, no de apariencia. En la siguiente parte hablaremos de algo crucial, cómo sanar el alma después de una separación que viene de parte de Dios. Porque no basta con cortar. Después del corte viene la restauración, y ahí es donde muchos tropiezan, porque no saben cómo procesar lo que el cielo quitó. Lo que se aproxima es bálsamo, pero también fuego. Prepárate, porque el Señor no solo quiere alejarte del peligro, quiere sanarte por dentro para que nunca más vuelvas a caer en la misma trampa. Cuando el Señor me libera de una relación que ensuciaba mi alma, no puedo darme el lujo de llenar ese vacío con cualquier cosa que me parezca mejor. El error de muchos creyentes es correr desesperadamente a ocupar ese espacio con lo primero que les alivia el corazón, sin entender que el alma tiene hambre de comunión, de conexión, de refugio. Pero si no permito que esa sanidad venga de lo alto, si no dejo que sea el Espíritu Santo quien ocupe ese lugar, entonces el enemigo encontrará la puerta abierta para regresar disfrazado, más astuto, más emocional, más convincente. Jesús lo advirtió en Mateo 12:43-40. El espíritu inmundo, al salir del hombre, busca descanso y no lo halla. Entonces decide volver a su antigua casa y al verla vacía, adornada, entra de nuevo, pero esta vez con 7 espíritus peores. El final de aquel hombre es más trágico que su principio. Eso me sacude, me hace entender que el infierno no quiere simplemente visitar mi vida, sino dominarla. Y si no lo comprendo, seguiré cayendo en la misma trampa disfrazada de consuelo una y otra vez. Cuando Dios me aparta de una persona cargada espiritualmente, no basta con dejar de hablarle. Necesito atravesar un proceso de sanidad real, no emocional, sino espiritual. Porque aunque ya no esté físicamente en mi vida,
esa persona puede seguir viviendo en mi mente, en mis pensamientos, en mis recuerdos, incluso en mis fantasías. Y mientras eso no sea cortado, seguiré siendo una presa fácil. Dios comienza por mostrarme la herida que yo mismo me negaba a ver. El primer paso de la sanidad es ver con claridad lo que antes justificaba. En medio de esa relación me convencí de que todo estaba bien, que quizá exageraba que no era tan grave. Pero cuando el espíritu empieza a quitar el velo, empiezo a ver con vergüenza todo lo que toleré. Palabras hirientes, actitudes que me vaciaban, silencios que me hacían sentir menos, comportamientos que me humillaban y que antes llamaba normales. Entonces Dios me confirma que no estaba loco, que sí hubo manipulación, que sí hubo opresión, que sí hubo una estrategia del enemigo encubierta bajo una apariencia de afecto. Esa verdad duele, pero es la puerta de la libertad. Juan 8:32 lo dice claro, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice que la sentiré, dice que la conoceré. Es una revelación. Dios me deja ver lo que antes no quería aceptar. Después de eso, me invita a renunciar a cada pacto emocional que hice sin darme cuenta. Muchos siguen atados a personas del pasado sin entender por qué no pueden avanzar, por qué sienten que su vida espiritual está estancada, por qué no logran orar como antes. Es porque aunque la persona se fue, el lazo aún permanece, un lazo que nació de las palabras compartidas, los secretos revelados, las promesas que un día se hicieron, o incluso de la intimidad emocional o física. Es un cordón invisible que solo se rompe orando con autoridad. Debo abrir mi boca y declarar: renuncio a toda conexión emocional, espiritual y mental con nombre. Rompo todo lazo, toda dependencia, toda palabra sembrada en mi alma. Declaro que solo Dios gobierna mi mente, mis recuerdos, mis emociones, y que todo lo que no viene de Él no tiene poder sobre mí. Tengo que hacerlo aunque me tiemble el cuerpo, aunque llore, aunque sienta resistencia, porque es en esa oración donde se quiebra lo que el enemigo ató en lo oculto. Y es allí cuando el Señor empieza a devolverme lo que perdí, mi identidad. Las relaciones espiritualmente tóxicas no solo lastiman el alma, también distorsionan lo que creo de mí. Me hacen sentir indigno, insuficiente, incapaz de aspirar a algo mejor. Me convencen de que siempre terminaré roto, atrapado, rechazado. Y esa mentira, si no es desenmascarada, se convierte en la raíz de mis pensamientos. Pero Dios no me dejará en ese estado. Cuando me saca de ese vínculo, comienza a restaurar el diseño que un día puso en mí. Él viene y me recuerda quién soy realmente. Me trae a la memoria lo que he llevado a cuestas, el valor que tengo para Él y el amor inmenso con el que me envuelve. Comienza a hablarme otra vez, a tocar las áreas dormidas de mi espíritu, a devolverme la sensibilidad que creí perdida. Vuelve a encender en mí la alegría, los sueños, la esperanza. Porque no solo me saca del fango, también me reconstruye con sus manos. Isaías 61:3. No es solo una frase bonita, es una promesa que vive en mí, darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Así actúa Dios cuando decide levantarme, no me deja tirado llorando entre las ruinas, me reviste de gloria, me unge con aceite nuevo y me devuelve la sonrisa que el enemigo me robó. Y no se detiene ahí. Me capacita para discernir el engaño antes de que me toque la puerta, porque cuando alguien ha sido verdaderamente sanado, recibe una unción fresca para distinguir lo verdadero de lo falso. Ya no me dejo seducir por apariencias. Ya no me emociono con palabras bonitas, ni entrego el corazón con ligereza. No es por temor, es por madurez espiritual. Dios me ha entrenado para percibir el engaño a distancia, para leer entre líneas, para discernir el espíritu detrás de cada discurso. Y eso no es paranoia, eso es sabiduría del cielo, es supervivencia del alma.
Además, me abre los ojos al propósito de cada una de mis heridas. Nada fue en vano, ni una sola lágrima cayó sin razón. Cada noche de lucha, cada momento de confusión, formaron parte de un entrenamiento divino. Ahora comprendo lo que antes era un misterio. Hoy puedo extender la mano al que está pasando por el valle que yo crucé. Hoy tengo autoridad espiritual para hablar desde lo vivido. Segunda de Corintios 1:4 lo deja claro, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. No salí de aquella relación para olvidarla, salí para testificar, para ministrar, para advertir, para guiar a otros que aún están atrapados. Mi herida hoy es un arma de luz. Ya no es debilidad, es testimonio vivo. Pero no basta con ser librado, es necesario ser sanado, y tampoco basta con la sanidad. Hace falta ser fortalecido, y cuando ese fortalecimiento llega no se puede guardar en silencio. Hay que dejar que Dios lo use. Así que si estas palabras han tocado tu experiencia, si sientes que describen tu historia, no te alejes, porque lo que viene es crucial. Vamos a hablar de cómo blindar tu atmósfera espiritual para que ninguna presencia demoníaca vuelva a entrar en tu círculo. Vamos a levantar una barrera celestial, una estrategia del cielo, porque esta vez no solo vas a sobrevivir, esta vez vas a vivir en libertad verdadera. Y ahora toca edificar una atmósfera espiritual que nadie pueda violar. ¿Cómo cuidar el entorno del alma para que no vuelva a ser invadido por las tinieblas? Si ya fuiste librado y estás en proceso de sanidad, este paso es esencial: proteger tu atmósfera espiritual, porque esta batalla no se gana solo una vez. Es una vigilancia constante. No basta con que el enemigo se haya ido. Hay que impedir que regrese. Y eso no se logra con temor, sino con autoridad, discernimiento y principios firmes sembrados en el diario vivir. Muchos creyentes vuelven a caer en las mismas trampas porque después de su liberación no establecieron protección espiritual. Sus emociones sanan, pero sus puertas espirituales siguen abiertas y el enemigo lo sabe. Por eso en este punto vamos a levantar juntos un muro invisible que cubra tu vida, tu hogar, tu mente, tu círculo y tu llamado. Porque no fuiste llamado para vivir a la defensiva, sino para tomar territorio en el reino. Mi discernimiento no es una opción, es una necesidad de cada día. El Espíritu Santo no es solo mi consolador, Él es mi radar espiritual. Si no cultivo esa conexión diaria con Dios, comenzaré a tolerar otra vez lo que fui llamado a confrontar. El discernimiento no se activa con la emoción ni con la lógica, se activa con comunión. Cuanto más tiempo paso con Dios, más rápido puedo identificar cuando algo o alguien no está en sintonía con su espíritu. Primera de Juan 4:1 me lo dice con firmeza. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No es una sugerencia, es una orden. Porque hay muchos que aparentan ser luz, pero llevan cadenas ocultas, palabras disfrazadas, intenciones que no provienen del cielo. Si no mantengo mi discernimiento afilado, corro el riesgo de dejarme llevar por simpatías humanas, por vacíos emocionales o por la presión de los que me rodean. Pero cuando protejo mi atmósfera espiritual, no permito que cualquiera cruce los umbrales de mi alma sin haber sido expuesto primero a la luz del Espíritu Santo. En ese espacio íntimo que he consagrado, no entra cualquiera. He aprendido a levantar un estándar espiritual en cada una de mis relaciones. No todos están llamados a compartir mi mesa ni a escuchar mis secretos. La palabra dice que Jesús amó a todos, pero no confió su corazón a todos. Escogió a 12, y de esos solo 3 caminaron con él hasta la cima del monte. No porque los otros fueran sus enemigos, sino porque no estaban preparados para recibir ciertos niveles de gloria. Hoy yo también he entendido que debo examinar los frutos de quienes me rodean. ¿Me acercan más a Dios o me distraen? ¿Fortalecen mi fe o la diluyen?
respetan mi consagración o la cuestionan, elevan mi vida espiritual o la mantienen estancada. Amar no significa abrirlo todo. Amar también es proteger lo que el cielo me confió, y eso en ocasiones implica establecer distancias, guardar silencio, poner límites. No como rechazo, sino como un acto de obediencia. También he comprendido que no basta con cuidar el corazón. Es necesario vigilar el ambiente que me rodea. Muchos hermanos protegen su alma, pero permiten que su casa se llene de elementos que enfrían el espíritu. Televisión, música, conversaciones, objetos, visitas. Todo puede alterar el clima espiritual del hogar. Si quiero vivir en libertad verdadera, debo transformar mi casa en un altar. Pongo alabanzas que exalten al Señor. Leo su palabra en voz alta. Unjo cada entrada con aceite oro en cada habitación y declaro con autoridad que ese lugar está consagrado para Dios. No espero al día malo para orar. Lleno el ambiente de tal manera que cualquier espíritu contrario a Dios se incomode apenas cruce la puerta. Lo creo porque está escrito: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. 1. Esto no es una visita ocasional. Es un estilo de vida. No es una oración esporádica. Es habitar permanentemente en su presencia. Y cuando el Espíritu me indica que debo alejarme de alguien, no cargo con culpa. Sé que hay vínculos que deben romperse, pero muchas veces nos atamos a ellos por temor o por querer agradar. Pensamos, ¿y si se ofende? ¿Y si creen que soy orgulloso? ¿Y si nadie más lo ayuda? Pero yo no fui llamado a sostener las decisiones de otros, fui llamado a obedecer la voz del Señor. Si Él me dice que me aparte, lo hago sin necesidad de explicaciones. Mi paz es más valiosa que cualquier justificación. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Eso no es falta de amor, eso es obediencia, y la obediencia protege mi atmósfera. No cargo con culpa por cerrar puertas que Dios nunca me pidió abrir. Por eso oro todos los días por las personas que me rodean. La verdadera cobertura espiritual se construye de rodillas. Cada mañana presento ante Dios a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a mis líderes, y le pido al Espíritu Santo que me revele toda intención oculta, toda palabra disfrazada, toda influencia que no viene de Él. Hay oraciones que rompen conexiones antes de que se formen. Hay intercesión que corta la raíz de alianzas peligrosas antes de que den fruto. Y hay clamor que levanta muros espirituales que el enemigo no puede traspasar. Cada día le digo: Señor, guárdame de las personas equivocadas. Rodéame de los que tú asignaste para mi vida. Cierra toda puerta que tú no hayas abierto. Apaga todo lazo que no venga de tu espíritu y que en mi vida se cumpla únicamente tu voluntad. Esa oración me ha librado de años de dolor innecesario. Vivo alerta, no con paranoia. No camino con miedo, sino con claridad. No me encierro ni desconfío de todos, pero tampoco camino ciego. El Señor quiere que viva despierto, que no me deje llevar por emociones vacías, que no entregue mi alma con ligereza, que no ignore las señales del Espíritu. La madurez espiritual no se mide por cuántas lágrimas derramo en un culto, sino por cómo filtro lo que permito en mi vida. Y en este día siento en mi espíritu que el Señor nos está pidiendo elevar el nivel, proteger con celo la atmósfera que hemos recuperado, cerrar con firmeza toda grieta por donde antes se filtraba el enemigo y permanecer en libertad. No es el diablo el que tiene autoridad sobre nuestras vidas, sino las puertas que nosotros dejamos abiertas por negligencia o por miedo. Pero tú, después de todo lo que has caminado, ya no eres el mismo. Has aprendido a discernir sus disfraces, a identificar sus entradas, a reconocer sus trampas, y más aún sabes cómo romperlas en el nombre de Jesús. Ahora es tiempo de ir más allá.
Es el momento de transformar lo que viviste en una herramienta santa, de convertir tu historia de liberación en un canal de autoridad espiritual que bendiga a otros, porque lo que atravesaste no termina contigo. El propósito de Dios no se detiene en tu restauración, sino que se extiende hacia los que aún viven dormidos, atrapados, esperando a alguien como tú que les muestre el camino. Cada sufrimiento fue necesario no para destruirte, sino para moldearte como guardián del reino. Y lo que viene no es pequeño. Lo que viene te activa, te equipa y te prepara. Cuando aquello que te hizo llorar se convierte en espada de luz, entonces empieza la verdadera autoridad, lo que viviste, el abandono, la incomodidad, la revelación profunda, la sanidad que te devolvió la vida, la atmósfera nueva que el Espíritu Santo edificó a tu alrededor. No fue para que simplemente descansaras en paz, sino para que fueses instrumento de liberación para otros. El reino no solo te rescata, te activa. Y cuando venciste a aquel espíritu disfrazado de afecto, cuando rompiste con esa unión tóxica, cuando saliste del fango emocional con discernimiento renovado, algo cambió en ti. Empezaste a aportar autoridad. La verdadera autoridad espiritual no se logra con diplomas ni con micrófonos. Nace cuando fuiste probado por el fuego y saliste con el alma en llamas no quemada. Cuando fuiste traicionado, herido, manchado, pero el Espíritu Santo te sostuvo y tú dijiste, no regreso atrás. Entonces esa herida se transformó en espada, esa caída se volvió plataforma, esa relación que parecía del infierno, ahora es un testimonio que puede arrancar a otros del mismo abismo. Como dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Lo ves? No es solo la sangre, es también el testimonio. El tuyo tiene poder, tu historia pesa en el espíritu, tus lágrimas no fueron desperdicio, tu proceso no fue vergüenza, fue forja. Y ahora hablas con peso, con experiencia. Ahora reconoces el veneno antes de que entre, y eso te convierte en atalaya, en voz de advertencia, en ministro de restauración. Aquí comienza una nueva etapa. Vas a utilizar todo lo que el infierno quiso para destruirte como herramientas para levantar el reino, pero para edificar con eficacia debes comprender principios clave. Escucha bien, tu autoridad no está en lo que viviste, sino en lo que venciste. Muchos atravesaron relaciones contaminantes, pero salieron igual de ciegos. Otros cayeron, pero nunca se levantaron. La autoridad se activa, no cuando sobrevives, sino cuando decides no repetir el ciclo. Cuando declaras, esto no me define, me equipa. Cuando dices, esto no me destruyó, me preparó. Entonces tu voz se vuelve diferente. Tu oración cambia de dimensión. Tus consejos dejan de ser generalidades. Tu sola presencia incomoda a los demonios y sana a los quebrantados. No ocultes tu historia. Hay poder en ella. Muchos se avergüenzan de haber caído en relaciones turbias. Se sienten sucios, indignos, pero no se dan cuenta que otros están a punto de cruzar la misma trampa. Necesitan oír que tú saliste, no desde un pedestal, sino desde la humildad que dice, yo también caí, pero mi Dios me levantó y Él también puede levantarte a ti. Así lo afirma 2 Corintios 1:6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Cada lágrima tiene propósito. Cada pérdida tiene redención cuando decides convertirla en advertencia, en edificación, en salvación. Y no tengas miedo de mirar de frente a aquello que te controló. No calles más. Hay quienes luego de ser liberados emocionalmente eligen callar, pasar la página, evitar el tema. Yo no fui llamado para esconder lo que vencí, sino para denunciarlo con autoridad. Apunto con firmeza hacia aquello que una vez me ató y declaro, ya no tienes poder sobre mí ni sobre los míos, porque el silencio le concede terreno al enemigo en las vidas de otros. Amigos cercanos están siendo atrapados por las mismas mentiras que un día me robaron la paz.
Familiares queridos están al borde de tomar decisiones que ya sé a dónde conducen. Si yo me callo, si no advierto, si no abro la boca para alertar. Ese silencio también será contado delante de Dios como negligencia espiritual. Ahora que el Espíritu me ha enseñado, sanado y levantado, tengo una tarea: cuidar lo que he recibido. La libertad no se sostiene sola. Se protege, se cubre, se defiende y también se reparte. Cada día pregunto al Señor: ¿a quién debo vigilar hoy? ¿Qué ambiente debo limpiar? ¿Qué palabra debo entregar? Porque la madurez espiritual no se mide solo por lo que uno recibe, sino por cuánto está dispuesto a servir con lo que ya ha aprendido. Cuando intercedo por quienes están atrapados en relaciones que contaminan el alma, ya no lo hago desde la distancia o el conocimiento frío. Ahora oro desde la herida sanada, desde el dolor vivido, desde la experiencia que me quebró y me reconstruyó. Sé lo que se siente estar enredado, confundido, agotado, y por eso mis oraciones ahora llevan lágrimas sinceras, una carga auténtica, una compasión que brota del corazón. Esa clase de intercesión no es repetición vacía, es un clamor marcado por cicatrices, es fuego encendido por el dolor, es testimonio vivo que rompe las cadenas de quienes aún no tienen fuerza para clamar. No camino solo. Aunque fui sanado y armado, sigo necesitando cobertura espiritual. No soy invencible por haber vencido una vez. Necesito consejeros mentores, hermanos que me recuerden quién soy cuando las emociones tiemblan, como dice Proverbios 11:14. En la multitud de consejeros hay seguridad. Me someto a esa seguridad, permito que otros revisen mi atmósfera, que me confronten si ven algo fuera de lugar, que oren conmigo cuando siento que la neblina espiritual quiere regresar, porque la victoria se mantiene en comunidad, no en aislamiento. No olvido de dónde me sacó Dios. Cuando la nostalgia me toca la puerta, cuando la mente quiere maquillar el pasado, levanto la voz y digo: gracias, Señor, por no dejarme allí. Gracias por intervenir, gracias por amarme más de lo que yo me amaba. Esa gratitud es mi escudo, mi motor, mi recordatorio, porque no fui llamado solo a ser libre, sino a liberar a otros. Y ese llamado ya comenzó. Ahora se abre un nuevo capítulo: restaurar la comunión con el Espíritu Santo. Porque aunque Él nunca se fue, es probable que durante ese tiempo de confusión espiritual, mi sensibilidad haya sido apagada. Ya no sentía como antes, no escuchaba con claridad. La oración se volvió rutina y la palabra ya no me penetraba. No era por falta de intención, sino porque algo dentro de mí estaba nublado. Es el momento de volver al lugar secreto. Volver a sentir su presencia, volver a escuchar su voz en lo profundo. El Espíritu no solo quiere limpiar el pasado, sino edificar una nueva estructura espiritual, más firme, más madura, más íntima, y eso no se logra con emociones pasajeras. Se necesita rendirse de verdad. Solo cuando el alma se entrega sin reservas, comienza la reconstrucción que tanto anhelamos. Lo primero que comprendí es que el Espíritu Santo no guarda resentimientos, no actúa como los hombres, no se ofende ni se aleja para castigarnos. Él permanece siempre dispuesto a acercarse si lo hacemos con un corazón sincero, y lo hará con ternura, no con reproches ni juicios, porque su deseo jamás fue alejarse sino guiarnos. Pero cuando uno está atado por dentro, las cadenas del alma impiden escuchar su voz con claridad. Hoy, al desaparecer ese ruido interior, vuelvo a escuchar. La línea se ha restaurado. Y entonces la promesa de Ezequiel 36, 26, 27 se activa con poder. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. No se trata de regresar al punto donde todo se rompió,
Se trata de comenzar desde una nueva profundidad, no impulsado por la culpa, sino por el anhelo sincero de tener una comunión más viva que nunca antes. Y para eso el primer paso es regresar a lo esencial, pero con hambre verdadera. No necesitas grandes discursos ni rituales complicados. Basta con quedarte a solas unos minutos a hablar con Dios como un hijo habla con su padre, leer un capítulo sin prisas, sentarte sin distracciones y esperar que Él hable. La restauración no depende del tiempo ni de la forma, sino de la intención. El Espíritu no necesita oradores, necesita hijos que anhelan volver. Cuando te acercas así, algo dentro se vuelve a alinear, vuelves a sentir. Pero no como antes, mejor, porque ahora caminas no por emociones, sino por convicción. También le pedí que sanara mi capacidad de confiar, porque cuando uno ha sido herido por alguien que parecía ser de Dios, el corazón se cierra, te cuesta creer, cuestionas cada palabra, desconfías incluso de lo bueno, y si no entregas esa herida al Espíritu, puedes terminar encerrado, aislado, incluso de quienes vienen con buena intención. Por eso le pedí que sanara mi confianza, no solo para protegerme de nuevos engaños, sino para enseñarme a abrir el corazón con sabiduría. Isaías 30:21 me recordó: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa dirección está disponible, pero para oírla bien hay que limpiar el filtro del alma, y eso solo lo puede hacer el Espíritu. Renové mi altar, porque entendí que mi altar no es un lugar, es un instante sagrado apartado para buscar su presencia. Puede ser en mi habitación, en la sala, o incluso en el autobús, pero tiene que existir. Es en ese encuentro donde Él me habla, me renueva y me guía. No se necesitan palabras rebuscadas, solo basta con decir, Espíritu Santo, aquí estoy, y quedarse ahí, sin llenar el silencio con discursos. Si mi corazón está roto, lloro. Si está seco, espero. Si está herido, lo entrego. Pero siempre con verdad, porque a Dios no se le impresiona. A Dios se le busca con sinceridad, y cuando encuentra esa sinceridad, desciende. Aprendí también a moverme por instrucciones, no por emociones. Antes decidía según lo que sentía, ahora me esfuerzo por caminar según lo que el Espíritu aprueba. No se trata de buscar señales emocionales, sino convicción interna. No me guío por simpatías, sino por aprobación espiritual, y eso se entrena con pasos pequeños. Le pregunto cosas simples. ¿Con quién debo hablar hoy? ¿Qué debo ver? ¿Qué lugar debo evitar esta semana? Y cuanto más practico esa obediencia, más clara se vuelve su voz. No porque grite, sino porque yo aprendo a escuchar. Finalmente me dejo llenar otra vez. No se puede avanzar con una copa vacía. No se puede enseñar, ministrar, consolar, ni guiar cuando uno está seco por dentro. El Espíritu no solo quiere acompañarme, quiere habitarme, fluir en mí y a través de mí. Pero para eso necesita volver a llenarme, y yo con las manos abiertas y el alma dispuesta le digo, hazlo, Señor, porque sin ti no hay vida. Eso no se trata de un momento emocional en medio de un culto, ni de una oración rápida que apenas roza la superficie. Eso sucede cuando te rindes de verdad, cuando te quiebras por dentro y dejas de maquillar tus heridas, cuando te atreves a abrir cada rincón de tu ser y le dices al Espíritu Santo, entra y ocupa el espacio que antes llenaba el engaño, toma posesión del lugar donde reinaba el temor. Ven y reemplaza todo lo que me robaba la luz. Tú eres mi plenitud, mi sustento, mi fuerza. Efesios 5:18 lo proclama sin rodeos. Sed llenos del Espíritu. No es una invitación opcional, es una urgencia del alma, porque si no estás lleno de Él, estarás lleno de cualquier otra cosa, y ya sabes qué caminos oscuros se abren cuando se le da lugar a lo que no edifica. Confía en que el Señor aún tiene propósito contigo.
El enemigo va a intentar meterse por las grietas a decirte que lo que llevabas por dentro se apagó, que la unción se secó, que la gracia se fue. Pero eso es mentira. Porque Dios no desecha a quienes han pasado por el crisol del proceso. Al contrario, Él afirma, refuerza, edifica, lo que antes era solo letra memorizada. Ahora arde como verdad vivida. Lo que antes eran frases, ahora son cicatrices que predican. Y lo que antes parecía debilidad, ahora es cimiento sólido. No temas volver al frente, no te detengas por vergüenza. El Espíritu que te llamó te conoce mejor que tú mismo. Él estuvo allí cuando llorabas en lo secreto, cuando callabas mientras todo te dolía, y ahora quiere usarte con una profundidad mayor, con una autoridad forjada en lágrimas y con una gracia que transforma. Esta es la etapa donde el Espíritu no solo está contigo, sino que te levanta, te equipa, te llena y te vuelve a encender. Y pronto hablaremos sobre cómo levantar una vida espiritual firme, resistente, que no se tambalee cada vez que se cruzan personas contaminadas por otras influencias. Porque ahora que has sido limpiado y llenado, toca construir. Se viene una etapa de cimientos de crecimiento real, y esta vez será duradero. ¿Cómo se construye una vida espiritual que no cae ante la manipulación, la mentira o las apariencias disfrazadas de verdad? Si has llegado hasta este punto es porque has vencido más de lo que imaginas. Ya no caminas a ciegas, ya no estás enredado en la niebla, has sido rescatado, sacudido, sanado y lleno. Pero ahora empieza la obra más profunda, levantar una vida que no se rompa ante la próxima tormenta, porque las pruebas seguirán, las trampas no se acabarán, y las almas cargadas de toxicidad espiritual volverán a cruzar tu camino, pero esta vez será diferente. El Señor no quiere que vivas a la defensiva. Él quiere que vivas desde la preparación. No quiere que estés curando siempre. Quiere que aprendas a resistir. Y resistir no es endurecerte, ni encerrarte, ni desconfiar de todos. Es madurar. Es saber quién eres en Cristo. Es conocer el depósito que llevas dentro, lo que Dios te ha dicho, lo que ya no toleras y lo que bajo ninguna circunstancia vas a negociar. Es tener claro cuáles son los límites que jamás permitirás que otros crucen. Este es el momento de edificar carácter firme, pensamiento estable, corazón anclado y espíritu sensible a la obediencia, para que aunque el infierno vuelva disfrazado de amistad, no toque la paz que ahora habita en ti. Y para eso quiero mostrarte cómo se empieza. Primero necesitas identificar y marcar tus límites espirituales y emocionales. Una vida fuerte no es una vida sin heridas, es una vida con límites que protegen. Muchos creyentes siguen siendo vulnerables porque no han definido hasta dónde se les puede hablar, tocar, influenciar. Y mientras no lo hagas, cualquiera podrá entrar disfrazado de cordero, usando palabras dulces, apariencia piadosa o historias tristes que apelan a tu corazón sensible. Pero el Señor quiere orden en tu vida. Quiere que sepas reconocer cuando una conversación deja de edificar, cuando una cercanía está consumiendo tu energía, tu enfoque o tu sensibilidad espiritual. Y cuando lo notes, que tengas el valor de cortar por lo sano, sin cargar culpas, sin armar drama, sin necesidad de explicaciones. Proverbios 4:23 lo deja claro: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dice, guarda tu mente ni tus emociones, dice tu corazón, porque si el corazón no tiene dirección, se vuelve campo fértil para la confusión. Decide hoy qué tipo de personas pueden acercarse a tu vida. ¿Qué relaciones vas a mantener? Y todo lo que no esté alineado con ese estándar, déjalo ir en paz. Después, reorganiza tu estilo de vida para sostener lo que el Espíritu te ha dado. No puedes aspirar a mantener una vida sólida si tus hábitos son débiles.
Si te llenas del Espíritu en oración, pero luego inviertes horas consumiendo cosas que apagan esa llama interior, si clamas a Dios por dirección, pero luego buscas consejo en quienes no conocen su temor, estás poniendo tu alma en peligro. No puedes hablar de consagración mientras te rodeas de personas que caminan sin un compromiso genuino con lo espiritual. La resistencia no es algo que ocurre una vez. Es una disciplina diaria, es levantar con manos fieles los pilares de una vida entregada al propósito eterno. Es tiempo de mirarte con honestidad y examinar tu andar. Pregúntate, ¿qué decisiones están fortaleciendo mi relación con Dios? ¿Qué actitudes están debilitando mi discernimiento espiritual? ¿Qué costumbres estoy tolerando que no concuerdan con el llamado que el cielo puso sobre mí? Y entonces, sin titubear, comienza a cortar, a desechar, a sustituir. Porque el camino con Dios no se camina a medias. Si anhelas llevar su presencia, debes vivir con propósito. Y cuando el Espíritu lo demande, no huyas del momento de confrontar. No todo se resuelve con el silencio. Habrá momentos donde el cielo mismo te impulse a hablar, a poner límites espirituales claros, no para juzgar ni atacar, sino para dejar manifiesto que tu vida está bajo la dirección del Altísimo. Habrá quienes no lo reciban bien, algunos se ofenderán, otros se apartarán. Pero si hablas con un corazón limpio, sin rabia ni orgullo, sino guiado por el Espíritu, esa palabra puede ser la chispa de un despertar para alguien que camina en oscuridad. Y si no lo es, puede ser el acto final que el cielo necesitaba para liberar tu ambiente. Efesios 4:15 lo declara con poder, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. No se crece evitando la confrontación, se crece al saber manejarla sin perder la esencia, con amor, con verdad, con firmeza, sin temor. Permanece conectado a los hermanos que edifican tu fe. El crecimiento espiritual no florece en el aislamiento. Dios no te llamó a caminar solo. Necesitas a tu lado hombres y mujeres que hablen verdad, no adulaciones, que te corrijan con amor, no que aplaudan tus desvíos. El Señor quiere ubicarte en un entorno donde tu alma sea nutrida, desafiada y afirmada, donde oren por ti, ayunen contigo, celebren tu obediencia y caminen contigo hacia una madurez constante. Y si aún no tienes ese círculo, clama al Padre para que lo establezca. Pero también decide ser tú esa ayuda para otros, porque aquello que ya venciste puede ser la guía para quien hoy no encuentra salida. No permitas que tus dones permanezcan dormidos. El letargo espiritual es terreno fértil para la confusión del alma. Cuando dejas de servir, de ministrar, de enseñar, de orar por otros, comienzas a enfocarte en ti mismo de manera nociva. Empiezas a remover heridas, a dudar de decisiones, a abrir puertas que el Señor ya cerró con firmeza. No fuiste creado para estar inactivo. Fuiste llamado a avanzar, a predicar, a extender el reino. Romanos 12:11. Lo dice con claridad. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Esa diligencia no es solo para comenzar, es para sostener. Porque cuando caminas con propósito, lo que antes te dominaba ya no tiene poder sobre ti. No glorifiques lo que quedó atrás. No romanticemos lo que ya fue. Uno de los engaños más sutiles que usa el enemigo es hacerte mirar al pasado con nostalgia. Pensar que quizás exageraste, que esa persona no era tan mala, que aún había algo de Dios allí. Pero eso es mentira disfrazada. Cuando Dios cerró esa etapa, lo hizo por tu bien. No sacrifiques tu paz por una emoción, no entregues tu estabilidad por una historia que el cielo ya archivó. Si el enemigo no puede atraparte con algo nuevo, intentará seducirte con lo viejo. Filipenses 3:13 debe ser tu escudo en esta hora, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El pasado ya no dicta tu identidad, ni tu camino, ni tu valor. Estás escribiendo capítulos nuevos. Cada decisión guiada por el Espíritu es una página más de gloria para la eternidad.
Hermano amado, estás siendo forjado en medio del fuego, pero tu resistencia hablará más fuerte que 1000 palabras. Tu firmeza será una señal del poder de Dios en ti. Tu libertad será un testimonio viviente, y en el tiempo próximo hablaremos de cómo esa firmeza que estás desarrollando será herencia espiritual para tu casa, tus hijos, tus discípulos, tu congregación. Porque lo que el Espíritu está haciendo en tu interior no termina contigo. Es para levantar una generación que no caerá ante las mismas mentiras. Es para que se levanten hombres y mujeres que caminen revestidos de luz, guiados por la claridad del cielo y sostenidos por la determinación que nace del Espíritu. Llegamos a este momento de definición porque lo que el Señor ha iniciado contigo no es un final, sino apenas el amanecer de un propósito mayor. Ahora es el tiempo de multiplicar tu victoria. ¿Y cómo se hace esto? Enseñando a otros a identificar, resistir y vencer las mismas trampas espirituales que tú, por la gracia de Dios, ya superaste. Hermano amado, cuando el Espíritu Santo realiza una obra profunda en tu alma, no lo hace solo para tu beneficio personal. Te transforma para que seas una antorcha, una señal viva, una voz que anuncie libertad. Porque aquello que venciste hoy lo están enfrentando otros. Y la diferencia entre su caída y su redención puede depender de que tú abras la boca y hables. Cristo no solo sanaba y libertaba, también enseñaba. Porque el verdadero poder no está solo en ser rescatado, sino en aprender a no volver a caer. Y ahora tú lo comprendes como nunca antes. Pasaste por engaños disfrazados de verdad, por lazos emocionales que contaminaban tu alma, por confusión espiritual que te hizo tambalear, por batallas internas que amenazaron con desconectarte del propósito de Dios. Y si fuiste librado de todo eso, no fue para que lo olvides, sino para que formes a otros. Aquí es donde tu llamado se expande, donde tu historia se convierte en estructura firme para los que vienen detrás, donde tu testimonio se vuelve medicina para los heridos, y eso requiere sabiduría, discernimiento y una intención guiada por el Espíritu. Comienza enseñando desde lo que viviste, no desde lo que opinas. Si te encuentras con alguien que está atado a una relación equivocada, no le hables con frialdad, no uses la palabra como si fueran piedras. Háblale desde tu proceso, desde tus propios tropiezos, desde el dolor que experimentaste, desde las veces que justificaste lo injustificable. Dile, yo también pasé por eso. También me costó soltar, también lloré, pero cuando obedecí el Espíritu empezó a restaurarme. Eso tiene poder porque no estás predicando con teoría, sino mostrando una transformación real, y esa transformación verdadera despierta sed en aquellos que aún están atrapados. Enséñales a tus hijos, discípulos, y a los que caminan a tu lado a discernir el ambiente espiritual, no solo a juzgar acciones. No todo se trata de lo que alguien dice o hace. A veces lo que contamina es lo que lleva dentro. Si no aprenden a percibir lo invisible, volverán a caer en los mismos errores de siempre. Enséñales que no toda persona que parece buena viene de Dios, que no toda emoción viene del Espíritu Santo, que no toda cercanía edifica. Si algo en su interior se siente turbio, denso o contradictorio, que no lo ignoren. Enséñales a detenerse antes de abrir el corazón, a buscar confirmación en oración, a no hacer alianzas sin tener paz verdadera. Porque si tú no los formas, el enemigo lo hará, pero usando el dolor como maestro. Abre espacios donde la verdad pueda decirse sin temor. Muchos de los que están atrapados en relaciones contaminadas, espiritualmente guardan silencio. Tienen vergüenza, temen ser juzgados, no quieren parecer débiles. Si el Señor te ha puesto en autoridad, ya sea como líder o cabeza del hogar, crea un ambiente donde puedan hablar con libertad. Pregunta, ¿hay algo que te inquieta y no sabes cómo expresarlo? ¿Sientes que alguien te está robando la paz? ¿Has notado pensamientos confusos desde que te acercaste a cierta persona?
Estas preguntas, aunque simples, pueden abrir puertas que llevan tiempo cerradas y pueden ser el inicio de un proceso de libertad profunda. Comparte tu historia cuando el Espíritu te lo indique, no por emoción del momento. No todo lugar es adecuado para compartir lo que viviste. Hay tiempos para hablar y tiempos para callar. Hay personas listas para oírte y otras que aún no pueden recibirlo. Por eso consulta siempre al Espíritu Santo sobre cuándo hablar y cómo hacerlo. A veces será en una conversación personal, otras en medio de una enseñanza, otras en una oración con alguien que ya no tiene fuerzas. Pero si lo haces guiado por Dios, tus palabras serán como espada que rompe la niebla. No te sorprendas si alguien al escucharte te dice, «Estoy pasando por lo mismo». Pensaba que era el único. Esto me está abriendo los ojos, porque cuando hablas desde un corazón sano, lo que sale de tu boca no son solo palabras, es impartición que libera. Cuando me presento ante las almas necesitadas, no lo hago con altivez, sino con una autoridad que nace del quebranto. He aprendido que corregir no es herir y que reprender no es humillar. Hay momentos para hablar con firmeza, sí, pero también hay ocasiones para abrazar con compasión. Algunos no necesitan un grito que los despierte, sino una voz que les diga con amor: lo que estás viviendo no proviene de Dios, pero Él no se ha apartado de ti. Puedes volver. La autoridad verdadera no hiere, ilumina, y la claridad no juzga, guía. Porque aunque debemos ser implacables con las tinieblas, muchos de los que en ellas caminan no saben cómo salir. Jesús no condenó a la mujer sorprendida en adulterio. No ignoró su pecado, pero la liberó de la condena y le dijo: «Vete y no peques más». Ese es el equilibrio que debemos reflejar. Y si yo he sido sanado por la gracia, también debo ser un canal de esa misma gracia para los demás. No fui llamado solamente a vivir experiencias con Dios, sino a formar un legado que enseñe a mis hijos, a mi casa y a mi comunidad a ver con claridad espiritual, que no sean fácilmente manipulados, que no caigan ante lo emocional disfrazado de espiritualidad, que no entreguen su alma sin discernir, que aprendan a decir no cuando algo parece bueno pero no proviene del cielo. Ese es el legado que construyo con perseverancia, hablando con verdad, advirtiendo sin temor, revelando aquello que la religiosidad ha callado. Porque aquello que yo vencí en lo secreto, otros lo están enfrentando en silencio. Y si yo no les enseño a discernir el enemigo, les enseñará a caer. Clamo a Dios que me conceda palabras justas para cada alma. No todos escuchan igual, no todos reciben igual. Necesito sabiduría del cielo para que el mensaje llegue sin obstáculos. Algunos entenderán a través de una exhortación firme, otros con ternura, y habrá quienes solo reaccionen ante una pregunta que los confronte consigo mismos. Pero en todos los casos el Espíritu Santo me mostrará el camino al corazón, y cuando hablo en su tiempo, lo que digo no solo conmueve, transforma. No fui restaurado solo para sanar mis heridas, sino para levantar a otros. Lo que he vivido es apenas la introducción de una misión más grande. Y ahora llegamos al final de este trayecto. Es el momento de declarar lo aprendido, de afirmar las conquistas y de liberar la palabra que marcará nuestra alma. Lo que comenzó como una búsqueda de refugio se transforma en una comisión del cielo. El Espíritu ha preparado este broche de oro para sellar todo el proceso, y después de esto mi vida jamás volverá a ser la misma. Proclamo mi libertad, afirmo mi propósito y me dispongo para un nuevo nivel. El camino recorrido ha sido largo, profundo y por momentos doloroso, pero necesario. Lo que inició como una advertencia sobre la contaminación espiritual se convirtió en un proceso de rescate, limpieza, formación y activación. Ya no soy el mismo, he sido purificado.
Capacitado, fortalecido en este cierre, levanto mi mirada y proclamo lo que soy en Cristo, una nueva criatura con propósito, discernimiento, una misión clara y una autoridad renovada. Es aquí donde sello cada palabra, donde corto de raíz todo vínculo con el pasado y declaro ante el cielo, ante el infierno y ante mí mismo, nunca más seré manipulado, contaminado ni desviado por ninguna influencia que no provenga de Dios. Recuerdo lo esencial. Fui escogido no por mis fuerzas, no por mis méritos, no por mi perfección. Fui escogido porque Dios vio en mí un corazón moldeable, porque aún en mi confusión seguí buscándole, porque a pesar de mis heridas nunca dejé de atender a su voz, porque aunque caí siempre volví a mirar hacia lo alto. Ahora es tiempo de tomar cada experiencia vivida y convertirla en cimiento, de dejar la mentalidad de víctima y vestirme como guerrero, de dejar de preguntarme por qué y empezar a proclamar para qué. Cada cicatriz en mi vida es prueba de que fui rescatado con un propósito. Declaro quién soy hoy. Ya no vivo en confusión. Ya no soy presa fácil de la manipulación. Ya no soy vulnerable a palabras bonitas ni a espiritualidades falsas. Camino con luz. He aprendido a reconocer lo oculto. He sido entrenado en medio de la oscuridad para brillar con más fuerza en la luz. Declaro soy un hijo de Dios con discernimiento. Mi atmósfera está protegida. Mi mente está clara. Mi corazón está sano. Mi entorno está alineado con el cielo. Mi llamado permanece. Mi pasado ya no tiene dominio sobre mí. Estas declaraciones no son simples frases, son verdades sembradas por el Espíritu durante todo este proceso. Son las raíces del Espíritu, las que van a sostener mi vida de ahora en adelante, y no permitiré que nada del pasado contamine lo que el Señor está restaurando. Por eso libero, perdono y corto de manera definitiva cualquier atadura con quienes sembraron confusión en mi alma. Aunque ya no estén en mi camino, sus residuos emocionales pueden haber quedado adheridos. Hoy levanto una oración de entrega. Señor, te entrego cada vínculo visible e invisible con aquellos que marcaron mi alma con confusión. No les deseo ningún mal, no guardo rencor. Pero tampoco volveré a abrirles las puertas. Elijo perdonar, no porque ellos lo merezcan, sino porque yo necesito caminar en libertad. Declaro que ningún pensamiento, emoción o recuerdo volverá a encadenarme a lo que tú ya cancelaste en mi vida. Este perdón no significa un retorno, sino una liberación para avanzar ligero, sin peso. Desde hoy proclamo que mi atmósfera pertenece al Espíritu Santo. Mi casa, mi cuerpo, mi mente, mi familia y todo lo que Dios me ha confiado están bajo una nueva cobertura. Ya no tolero lo que antes ignoraba, ya no permito lo que antes justificaba. He comprendido que todo lo que entra en mi ambiente espiritual afecta mi paz, mi enfoque y mi llamado. Por eso todo deberá pasar por el filtro del Espíritu. Declaro con autoridad: todo lo que no viene de Dios queda fuera de mi entorno. Toda tiniebla disfrazada de luz será discernida y expulsada. Mi atmósfera es un altar, no un campo de batalla. Aquí habita la presencia de Dios. Aquí reina el Espíritu Santo. Aquí solo se establece lo que viene del cielo. Y comprendo que lo vivido no fue un error, fue parte de mi formación. Hubo momentos en los que me sentí culpable por haberme involucrado en relaciones que me lastimaron. Pero al mirar el fruto que nació de aquel proceso, entiendo que cada lágrima, cada noche, en silencio, cada oración sin respuesta y cada paso en obediencia me estaban moldeando. Ahora identifico lo falso con mayor claridad.
Ahora puedo alertar a otros. Ahora mi autoridad es real. No proviene de palabras bonitas ni títulos, sino del fuego que pasé y del cual salí con vida. Y en mi espíritu resuena Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso esa relación, ese dolor y ese engaño fueron parte de mi equipamiento. Y por eso te digo gracias, Señor, por haberme rescatado a tiempo. Hoy preparo mi vida para lo nuevo que viene. Cuando Dios cierra una etapa, no es para dejar vacío, es para abrir espacio a lo que viene: crecimiento, enfoque, conexiones alineadas, expansión. Pero para recibir eso necesito convertirme en una nueva versión de mí. Una versión que no duda, que no mira hacia atrás, que no teme cerrar puertas, que no se rinde ante lo agradable, pero torcido. Me preparo para relaciones limpias, oportunidades dirigidas por Dios, momentos de absoluta claridad y decisiones sabias. Camino ahora bajo una luz que antes no tenía. Isaías 61 me lo recuerda. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ese es mi estado. Ahora no esconderé mi luz, no disimularé mi discernimiento, no apagaré mi fuego por quienes aún caminan en tinieblas. Si llegaste hasta aquí, no fue por coincidencia. El Espíritu te trajo, te sostuvo y te formó. Y ahora, como señal de compromiso, te invito a dejar huella en este momento y en el cielo. Escribe en los comentarios: Dios me rescató, me limpió y me activó. Estoy listo para discernir, proteger y avanzar. Esa frase será un sello, una declaración pública, una señal para ti y para quienes te rodean. Porque no todos llegan hasta el final, no todos se dejan procesar, pero tú sí lo hiciste. Y eso te convierte en alguien distinto. Comparte este mensaje con quien lo necesite. No lo guardes solo para ti. Hay personas en medio de un proceso similar. Hay almas esperando oír lo que tú acabas de recibir. Tú puedes ser el instrumento para su liberación. Envíalo, compártelo, escríbeles y diles: esto me ayudó. Creo que también puede ayudarte. Al hacerlo, no solo compartes un mensaje, compartes luz, dirección y verdad. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo hoy. Aquí no se produce contenido para entretener. Aquí se habla lo que otros callan. Aquí se ora por tu mente, por tu familia y por tu alma. Aquí no se venden palabras, se ministra la verdad. Suscribirte no es apoyar un canal, es afirmar que deseas seguir creciendo, aprendiendo y caminando en dirección divina. Nos veremos en el próximo video. Que el Señor te bendiga.